Bienvenidos a esta clase teórica. Soy Claudio Modenuti, perteneciente al módulo de Patología y Diagnóstico 1 y al área disciplinar de Semiología. Hoy vamos a hablar de semiotecnia, sus aspectos generales y particulares para nosotros en la odontología. La semiotecnia está determinada por maniobras de valoración clínica en la inspección de un paciente. Todos esos datos que vamos recabando de ese paciente los vamos a ir volcando de una manera ordenada, precisa, completa en la historia clínica. Una vez que terminamos de escuchar al paciente, hacerle las preguntas necesarias para que él nos diga lo que a nosotros nos interesa saber, vamos a pasar a la exploración física. La semiotecnia tiene 5 aspectos fundamentales: la inspección, la percusión, la palpación, la auscultación y la olfacción. La inspección es la observación y determinación de los caracteres normales y sus alteraciones. Es decir, que nosotros debemos conocer los caracteres normales de todas las características que tiene la cavidad bucal y sus alrededores para poder determinar algún tipo de desviación de esa normalidad. Para esto nos valemos de una buena iluminación, que en el caso de la odontología hay situaciones que la luz natural es muy importante, posición correcta del paciente y el operador. El paciente, tenemos la posibilidad de nuestro sillón poder ubicarlo en distintas angulaciones, lo que nos va a permitir una mejor observación. La visión directa o la visión indirecta con el espejo bucal, y en algunos casos particulares una amplificación con lupa. Para poder observar a un paciente de manera correcta, desde su parte externa, digamos de su cara, nos valemos de la posibilidad de dividir la cara en planos. Un plano sagital medio, un plano superciliar, un plano subnasal y un plano mentoniano. Esto nos deja dividido al rostro en 6 porciones o 6 cuadrantes. Nos permite diferenciar un lado del otro y hacer comparaciones. Entonces, si en este caso vamos al cuadrante medio, vemos que puede ser que este párpado esté un poco más cerrado con respecto a este. Vamos comparando esas características. El ala de la nariz esté un poco más marcado, algún surco, y esas características son las que tenemos que volcar en la historia clínica. Para la inspección intraoral podemos tener o debemos tener una secuencia ordenada para no pasarnos por alto ninguno de los puntos a observar. En este caso podemos hacerlo de esta manera: labios, carrillos, paladar duro, paladar blando, lengua, piso de boca y encía. Así no salteamos ninguna de las estructuras que debemos observar. La palpación consiste en la aplicación de los dedos para poder determinar características de las superficies a explorar. Es decir, en nuestra profesión, la aplicación de dedos sobre distintas estructuras nos van a determinar características. Esas características son las que tenemos que volcar en la historia clínica cuando son desviaciones de la normalidad. Tenemos en la palpación que puede ser unimanual cuando utilizamos una mano, ¿sí? En esta unimanual también podemos dividirlo en unidigital o bidigital, y la bimanual cuando utilizamos ambas manos, que pueden ser ambas manos para palpar el mismo órgano o la misma estructura, o cuando una de esas manos sirve de apoyo, como ya vamos a ver más adelante, para cómo ser en el piso de boca. En la odontología tenemos estructuras anexas a la cavidad bucal importantísimas para palpar, y esas son las cadenas ganglionares. Esas cadenas ganglionares son las que sufren alteraciones cuando hay algún tipo de infección en el interior de la boca producida por las piezas dentarias o por las estructuras anexas. Entonces debemos conocer la ubicación de ellas para poder palparlas. Una manera bimanual de hacerlo es poniéndonos por detrás del paciente, ubicando las manos por debajo del cuerpo de la mandíbula, y así palpamos ambos lados y vemos asimetrías, ¿sí? De esta manera
buscamos asimetrías, que esté de un lado o del otro, puede ser sensibilidad, puede ser abultamientos. Luego nos vamos hacia uno de los lados y palpamos los lugares donde necesitamos hacerlo, que pueden ser cadenas ganglionares o glándulas ubicadas debajo del cuerpo de la mandíbula, como la submandibular. Hacemos inclinar la cabeza al paciente para uno o el otro lado, así relajamos musculatura y podemos introducir los dedos un poco más allá de lo que nos permite la musculatura tensa. Las descripciones del hallazgo palpatorio es importante para volcarlo en la historia clínica de manera ordenada. Debemos considerar la forma, ¿sí?, que siempre utilizamos características geométricas, es decir, si son redondas, ovaladas, ¿sí?, la situación, es decir, la localización de la lesión, que tiene que ser precisa, exacta, por ejemplo, submaxilar, del lado derecho, del lado izquierdo, el tamaño de la lesión, que siempre, y es lo más común, expresarlo en centímetros, la superficie, cómo es la superficie de esa estructura que palpamos, que puede ser lisa, irregular, leñosa, la consistencia, que puede ser blanda, fibrosa, elástica, la sensibilidad, y en este caso es importante porque hay estructuras que no son sensibles y cuando nosotros las tocamos o las palpamos producen dolor, y eso nos tiene que llamar la atención. También puede suceder que hay estructuras que tienen cierta sensibilidad, pero el paciente cuando la palpamos nos dice que no le duele. Entonces estamos en el caso de una anestesia o una hipoestesia. La movilidad, si se mueven o no, si están en planos profundos o superficiales. ¿Cuál va a ser la metodología que vamos a usar en la parte odontológica? Bueno, en la palpación de la cavidad oral, como ya les dije anteriormente, vamos a utilizar ambas manos para palpar ambos lados simultáneamente, buscando algún tipo de alteración que esté en un lado y no en el otro. Para la palpación de la articulación temporomandibular, generalmente se utilizan 2 dedos. Hacemos cierta presión que no sea excesiva. Buscamos si hay algún tipo de sensibilidad, si hay algún tipo de estructura que no sea normal. Hacemos abrir y cerrar la boca. De esta manera notamos la rotación y traslación del cóndilo, si se extiende mucho más allá de lo que debería ser, si hay algún tipo de dolor. En este caso vamos a palpar y vamos a sentir algún ruido. Eso lo vamos a volcar en la historia clínica. Palpamos el interior de la boca. Palpamos el paladar de manera unidigital. Si hay algún tipo de estructura que nos llame la atención, algún tipo de coloración diferente, lo vamos a palpar para determinar qué consistencia tiene, si hay sensibilidad. Piso de boca, que es lo que le decía, esta es una manera, anteriormente, esta es una manera bimanual. Con un dedo palpamos piso de boca, buscamos glándula sublingual, pero con la mano puesta la ponemos por debajo. Como piso de boca es blando, nosotros hacemos un soporte con esta mano. Entonces de esa manera podemos ubicar más fácilmente las estructuras que se encuentran allí. Por ejemplo, la glándula sublingual. Si nos deslizamos el dedo por el cuerpo de la mandíbula hacia la zona del ángulo, también podemos palpar la glándula submaxilar. Esta es una manera